días, bienvenidos a este vídeo del módulo de programación sobre la unidad 11, en el que hablaremos sobre la librería gráfica Swing y veremos una pequeña introducción a todos sus elementos. Cabe destacar que gracias a esta librería podremos crear todo tipo de ventanas y elementos asociados a las mismas, así como programaremos los eventos que necesitemos en cada uno de esos elementos. Vamos a ver un ejemplo. Para empezar, vamos a crearnos un nuevo proyecto. El proyecto lo crearemos exactamente igual a como los estábamos creando ahora. Simplemente una aplicación Java. Pondremos el nombre. Ejemplo, unidad 11. Y sí que es importante desmarcar esta opción. Es decir, ahora en nuestras aplicaciones Swing no queremos crear proyectos con clase main, porque ahora veremos que nos crearemos lo que se denomina la ventana, una clase JFrame. A esto le damos a acabar y ya tendremos nuestro proyecto listo. Aquí tenemos nuestro proyecto. Como vemos, no tenemos ninguna clase main. Para ello, deberemos de, con el botón derecho, crearnos un nuevo formulario JFrame. Lo llamamos New JFrame y ahora veremos qué es lo que pasa. Con este nuevo formulario JFrame lo que hemos creado es la ventana base sobre la que nosotros programaremos nuestra aplicación. Es decir, si yo ejecuto mi proyecto, lo primero que me pedirá al no detectar que existe ninguna clase main es que yo seleccione qué clase es la que quiero que haga de main. En nuestro caso, New JFrame, que es la clase que nos acabamos de crear, es la que va a hacer de clase principal. Para eso, simplemente la elegimos, le damos a OK y se ejecutará nuestro proyecto. Solamente hemos creado esa clase NewJFrame. Como veis, cuando ejecutamos el proyecto, lo único que nos aparece es una ventana ya con sus botones de minimizar, maximizar y cerrar y el icono para también realizar ciertas opciones, ciertas acciones. Y simplemente creando esta clase, que ya está preparada para ello, ya hemos creado la ventana. Esto como el primer paso. El segundo paso que tenemos que ver es que en este tipo de aplicaciones tenemos aquí arriba dos pestañitas. Realmente tenemos tres, pero nos interesan estas dos. El fuente y el diseño. El diseño es en el que yo estoy y es en el que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos de la paleta, que la tengo aquí, con todos sus elementos, con sus propiedades, etc. Pero vamos a hablar antes del diseño. Aquí tenemos la pestaña de diseño. Y la pestaña de diseño, como vemos, tengo una nueva clase NewJFrame, que es lo que me acabo de crear, que extiende de una clase JFrame y tiene varios métodos. Como podéis ver, primero tengo un constructor que lo que llama es a un método initComponents y este método initComponents está aquí como código generado, que es todo lo que contiene la ventana. Ahora veremos que a medida que nosotros vayamos insertando elementos, en esta parte de código que yo no puedo modificar, si yo pincho aquí e intento escribir algo, si lo podéis ver está en gris, aquí se va a ir añadiendo todo lo que yo voy a hacer visualmente. ¿De acuerdo? Por tanto, este método es muy importante porque al final es el método que realmente llama al constructor para construir toda la ventana. Y por otra parte tengo el método main, que lo que hace es invocar a un método run, ¿vale? Que es el que va a arrancar la ventana. Como podéis ver aquí, yo aquí tengo el NewJFrame y accede directamente a un método que es el setVisibleTrue. Si yo pongo aquí false, cuando arranque la ventana no será visible. Este es uno de los métodos que tiene la clase NewJFrame. Por lo tanto, ya tenemos la pestaña de fuente. La pestaña de diseño es tan fácil como tenemos aquí la paleta con los contenedores, que luego hablaremos de ellos, los controles, los menús, las ventanas, etcétera, etcétera.
Bien, nosotros en este primer vídeo de introducción simplemente vamos a hablar del contenedor panel y de algunos controles, de algunos elementos básicos, como es etiqueta, botón, checkbox, radio button, etc. Pero podéis ver que aquí, en este menú de aquí, tenemos la paleta y aquí tenemos las propiedades del elemento seleccionado. Por ejemplo, si yo pincho en label, arrastro y dejo el label aquí, podré ver que estas son todas sus propiedades y todos sus eventos. ¿De acuerdo? Vamos a eliminar esta etiqueta y vamos a hablar primero para qué sirven los contenedores swing. Para empezar, este cuadrado de aquí es mi JFrame, es decir, es mi ventana. Yo aquí abajo, en el navegador, puedo ver que existe el formulario y de él cuelgan otros componentes, que ya veremos que se mete aquí, y el JFrame. ¿De acuerdo? Para empezar, una buena práctica es incorporar un nuevo contenedor. Para eso tenemos el panel, que el panel lo voy a insertar aquí. Como veis, lo único que tengo que hacer es pinchar sobre el elemento y arrastrarlo a donde yo quiero. El panel va a ser lo que va a ocupar toda la pantalla y cualquier elemento que yo inserte en la pantalla se va a insertar dentro del panel, es decir, dentro del contenedor. Como veis, al yo arrastrarlo y posicionarlo, aquí en el árbol ya tengo el nombre JPanel1. Por defecto, NetBeans va llamando JPanel1, si inserto una etiqueta, un label, JLabel1, JLabel2, etcétera, etcétera. Yo puedo ir cambiando el nombre pulsando en el botón derecho, cambiar el nombre de la variable. Yo ponerle panel. Entonces aquí veo que la variable se llama panel y es de la clase JPanel. Si me voy al código, puedo ver que en el código generado de init components acaba de aparecer más código y ese código viene relacionado al panel que acabo de insertar. Entonces, como iréis viendo, cada vez que insertemos algo nuevo en la ventana, nos aparecerá también en el código generado. Él va generando código a la vez que yo voy insertando elementos. Pues muy bien, ya tengo mi contenedor, que es el panel, y ahora voy a insertar elementos. Por ejemplo, la etiqueta. Inserto una nueva etiqueta. Como veis aquí, se ha insertado dentro del panel, que es donde yo voy a tener insertado todo. Y aquí, pues nada, con botón derecho puedo o cambiar el nombre de la etiqueta, como aquí voy a hacer una especie de formulario. Voy a poner que esta etiqueta es etiqueta nombre. Y aquí voy a cambiar el texto, botón derecho, text, edit text. Puedo cambiar el nombre. Ya tengo que la variable de esta etiqueta se denomina etiqueta nombre y el contenido es nombre. Ahora voy a insertarle un campo de texto. Aquí lo tengo. Este campo de texto puedo cambiarle el nombre, que directamente lo voy a llamar nombre, y puedo además cambiarle el texto que aparece. Si yo lo borro, veis que el tamaño, es decir, no quiero que aparezca nada por defecto, veis que el tamaño se me ha reducido. Pues yo puedo alargarlo tanto como a mí me interese. ¿De acuerdo? Ya he creado una etiqueta y un campo de texto. Si me voy a código, puedo ver que aquí va creciendo. Es decir, me acaban de crear en este caso ya tengo 3 atributos nuevos, ¿vale? 3 objetos nuevos, cada uno creado de la clase que toca. Y, por ejemplo, aquí tengo etiqueta nombre.setText nombre. Es decir, él va incorporando todo lo que a él le interesa. Muy bien, si yo ejecuto, para ver qué es lo que pasa, puedo ver que ya tengo mi ventana con la etiqueta nombre y con el campo de texto nombre, donde yo aquí puedo escribir lo que me interesa. Muy bien. Ahora vamos a trabajar, los botones los vamos a dejar para el final, vamos a trabajar con los radio button, por ejemplo.
¿De acuerdo? Si yo pongo un radio button, imaginaos que yo aquí voy a poner otra etiqueta que sea sexo, ¿vale? Y le voy a cambiar el nombre de la variable por si acaso, etiqueta sexo, inserto un radio button, inserto otro radio button. Este será hombre, este será mujer, ¿de acuerdo? Perdón. Si pulsas 2 veces sobre él, te lleva a la parte de código, ¿de acuerdo? Ahora veremos qué es lo que me ha pasado. Bueno, ya tengo aquí hombre y mujer, me interesará cambiar el nombre de la variable, hombre, y el nombre de la variable, mujer, para poder trabajar con ellos. Si yo ejecuto, yo acabo de poner los radio buttons y sabemos que un radio button normalmente es interesante porque en un grupo de radio buttons siempre uno será el que esté activo. Si yo pulso y veo que puedo pinchar en hombre y después en mujer, veo que los dos se activan. ¿Eso por qué es? Porque existe un elemento que se denomina button group. Y sobre este elemento es el que tenemos que asociar los dos radio buttons. Por lo tanto, si yo cojo el button group y lo arrastro, veo que no me aparece nada en la pantalla, pero si me voy al árbol, puedo ver que en otros componentes me ha aparecido el button group 1. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es asociar tanto a un radio button hombre como al radio button mujer el botón grupo 1 para que ambos pertenezcan al mismo grupo y solamente pueda ser seleccionado uno de los dos. Por lo tanto, si pincho sobre hombre y me voy a propiedades, puedo ver aquí, si hago esto un poquito más grande, que me habla de botón group. Si despliego, veo que aquí está el botón group 1, que es el que me acabo de crear. Por lo tanto, lo asigno. Ahí lo tengo, botón group 1. Si me voy al otro radio button y hago exactamente lo mismo, ya tengo los dos radio button asociados al mismo grupo. Si yo ahora ejecuto, puedo ver que puedo pinchar en uno o en otro, que ahora sí que se comporta como yo quiero, es decir, o una cosa u otra. Muy bien. Si ahora quiero que, por ejemplo, por defecto me aparezca uno de los dos, por ejemplo, yo quiero que por defecto salga seleccionado mujer, aquí en propiedades yo tengo el botón selected para indicar que será el seleccionado por defecto. Si yo arranco, veo que por defecto ahora aparece. Si yo no quiero que haya ninguno seleccionado por defecto, simplemente quitaré esta opción. ¿De acuerdo? Como podéis comprobar, dependiendo del elemento que yo pulse, va a tener unas propiedades u otras. Pero básicamente, si le echáis un vistazo, podéis ver que, por ejemplo, en el campo de texto, las propiedades que tiene es si es editable o no. Es decir, si yo quito que sea editable, no podré editar, es decir, no podré escribir sobre el campo de texto. Por lo tanto, en este caso no me interesa. ¿Cuál es el color de fondo? ¿Cuántas columnas tiene? ¿Cuál es la fuente? El texto que sale, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de propiedades para, sobre todo, su diseño. Si nos vamos a eventos, que es lo otro que nos interesa, podemos ver todos estos eventos que hay, ¿de acuerdo? Los eventos por ahora solamente los trabajaremos en los botones, pero podéis ver que existen eventos como si tiene el foco, si se ha presionado una tecla, si se ha presionado un botón del ratón, si se ha hecho un drag del botón, es decir, si se ha arrastrado con el ratón, etcétera, etcétera. Hay eventos para todo. Muy bien.
Por otra parte tenemos los checkbox. Los checkbox son elementos como los radio buttons, pero que en este caso todos podrían ser chequeados. ¿Vale? Por ejemplo, si aquí ponemos aficiones, y yo motor, lectura, por ejemplo. Aquí, pues puedes tener, tu afición puede ser el motor y la lectura, o ninguna de las dos, o las dos. Entonces, cuando ejecutemos, aquí no hace falta poner un group, porque sí que me interesa que los dos puedan estar activos. ¿De acuerdo? No es la misma filosofía que tienen los radio buttons. Perfecto. Como veis, todo esto lo puedo modificar, tanto el panel como la ventana. Y ahora, visto más o menos algunos de ellos, algunos elementos de estos, y vista la filosofía, que lo único que tengo que hacer es coger y arrastrar, vamos a trabajar con un botón, y lo que vamos a hacer es incluir un área de texto, que un área de texto es un elemento como el campo de texto, pero más grande, donde quiero que una vez pulsado el botón, me aparezca toda la información que yo he insertado dentro del área de texto. Para eso, primero, vamos a cambiar el contenido del botón, que le vamos a llamar mostrar, y vamos a cambiar la variable, que le vamos a llamar simplemente botón. ¿De acuerdo? Como hemos dicho, antes de eso vamos a cambiar la variable del área de texto, porque vamos a trabajar con ella. Vamos a cambiar también las variables de los checkbox. Muy bien, motor y lectura. Como veis, aquí todo se está modificando. Todo lo que yo incorpore se está modificando y todas las modificaciones que yo haga cambian en el árbol. Muy bien. Lo que nos interesa de todos estos elementos, el que nos interesa que tenga un evento, es decir, que cuando se pulse o se esté encima o pase cualquier cosa, se produzca un evento, en este caso es el botón mostrar. Es decir, cuando yo ejecute mi aplicación, escriba por aquí y le dé a mostrar, pinche en mostrar, quiero que aquí se me muestre toda la información. ¿De acuerdo? Como veis, ahora yo aquí puedo escribir. Como hemos dicho antes, simplemente pincho sobre el área de texto, digo que ya no sea editable y cuando ejecute otra vez, yo aquí ya no podré escribir. Por lo tanto, ya lo tengo editable. Si yo pincho sobre el botón y me voy a eventos, veo que hay un montón de eventos. Pero hay un evento que digamos que es genérico, es decir, que pase cualquier cosa, que es el Action Performed. Es decir, alguna acción ha sido realizada. Por lo tanto, este es el más fácil de ejecutar porque si yo pincho dos veces sobre el botón, me aparece un nuevo método privado que no devuelve nada, que se denomina botón con el nombre que yo le he dado al botón, Action Performer, y lo que tiene como entrada es un evento del tipo Action. ¿De acuerdo? Como veis aquí arriba hay creadas varias porque le he dado yo sin a cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Si pinchas dos veces sin querer a los elementos, automáticamente te crea. Como veis, aquí yo no puedo escribir, pero aquí yo ya puedo escribir. Es decir, lo que yo puedo hacer es programar los eventos de cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Una vez creado esto, veis que si me voy a eventos, Action Performance, ya tengo botón Action Performance como evento. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Simplemente especificar en este trozo de código qué es lo que quiero que haga el botón cuando se pulse. En mi caso es recoger toda esta información e insertarla dentro del área de texto. ¿Cómo hago eso? Pues
simplemente escribiendo sobre el área de texto. ¿Cómo se denomina mi área de texto? ¿Cuál es la variable de mi área de texto? Vengo aquí y mi área de texto se llama área texto. Por lo tanto, para que veáis los elementos que tengo, pongo this punto y aquí tengo todos mis elementos entre los que está área de texto. Yo pongo área de texto, pongo un punto y puedo acceder a todos sus métodos. Entre los más interesantes está el set test y el get test. Set test básicamente lo que hace es insertar el texto dentro del área de texto. Si yo ejecuto, puedo ver que haga lo que haga aquí arriba, cuando le dé a mostrar, me aparecerá el texto hola dentro del área de texto. Eso significa que yo ya sé escribir en el área de texto. Ahora, ¿qué es lo que quiero escribir? Lo que obtenga de cada uno de los elementos. Por lo tanto, lo que quiero hacer es this punto nombre punto get, y este es otro get test, es otro método interesante porque lo que hace es obtener el texto del campo nombre. Recordemos que el campo nombre es este de aquí. Por lo tanto, si yo pongo aquí Carlos, le doy a mostrar, ya me sale Carlos. ¿De acuerdo? Luego yo esto lo puedo poner más bonito, es decir, nombre Carlos, etc. Nombre Carlos. Perfecto. Ahora simplemente tenemos que coger si es hombre o si es mujer. Pues nada, en este caso, si this punto y me voy a mis radio buttons, nombre o mujer, ¿vale? Por ejemplo, si hombre punto y existe aquí un método que es isSelected, que me devuelve un booleano, si está seleccionado el nombre, ¿qué es lo que haré? Escribir por pantalla sexo nombre. ¿De acuerdo? Si no, escribir por pantalla sexo mujer. ¿Vale? Mucho ojo, porque si yo hago esto, ¿vale? Esto está claro, ¿no? Si lo que está seleccionado es el hombre, pongo hombre, y si no, pongo mujer. ¿De acuerdo? Para esto, para ver si es hombre o mujer, tengo que saber que por defecto uno de los dos va a estar seleccionado. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, quiero que por defecto mujer esté seleccionada. ¿Vale? Porque fallaría si ninguno de los dos estuviese seleccionado. Si ninguno de los dos entraría siempre aquí en el else y entonces me mostraría mujer. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo hago esto? Si yo ejecuto esto, yo aquí pongo Carlos y pongo hombre, le doy a mostrar y solamente me sale sexo hombre. Es decir, me aparece solo lo último. ¿Por qué? Porque el set test lo que hace es machacar la información actual. ¿De acuerdo? Entonces, una solución a esto sería simplemente crearse un string e ir rellenándolo. Es decir, por defecto, inserto el nombre dentro de info, luego que info es info más
si es hombre, o info más info si es mujer. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a ver es si ha chequeado uno u otro, es decir, si dis.motor está chequeado, lo que hago es info igual a info más le gusta el motor, por ejemplo. Y como los checkbox pueden estar seleccionados tanto uno como otro, pues lo que haré es no ponerle un else, sino otro if de dis.lectura, en este caso, punto y selected. Entonces, info más info le gusta la lectura. ¿De acuerdo? Para que se vea bien, a cada uno de estos le daré un salto de línea. Y al final, lo único que haré será dis.área de texto punto setText y aquí le pasaré info. De tal forma que estoy construyendo mi string y al final mostraré mi string. Si yo lo ejecuto y aquí pongo Carlos, hombre, le gusta el motor y la lectura, le doy a mostrar, puedo ver que el nombre Carlos es hombre, motor, lectura. Si yo esto lo cambio por Juana, que es mujer y le gusta la lectura, como veis, esto ya cambiará. Bien, y esto es una pequeña introducción a todo lo que se puede hacer. Es importante comentar que en cualquier evento de un botón, es decir, en toda esta información, yo puedo poner, en todo este código yo puedo poner lo que yo quiera. Pueden haber excepciones, pueden haber cálculos, puede haber todo lo que a mí me interese insertar. Podéis echarle un ojo al ejemplo suma que os subimos como ejemplo, donde podréis encontrar una operación, que es la operación suma, y además veréis que insertamos tanto un try como un catch para no solo capturar, sino tratar cualquier excepción que se pueda producir, al insertar en lugar de un número una letra, etc. Bien, esto es todo por ahora, en esta pequeña introducción a la librería gráfica Swing, y muchas gracias y hasta la próxima.